obedeciendo al llamado celestial. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 26, el verso 19. Dice: por lo cual no fui rebelde, oh rey Agripa, a la visión celestial. Este texto nos está confirmando el llamado que Dios le hizo a Saulo, conocido como el apóstol Pablo, un hombre fariseo que perseguía a los cristianos, tenía tanto odio por el cristianismo porque no se le había manifestado la gracia, o él no había entendido la gracia de Dios en su vida. Y la razón por la que no había entendido la gracia de Dios en su vida o para su vida era porque se había dedicado a pensar que agradaba a Dios por reglas, por ordenanzas, por mandamientos, por la ley, porque él era un hombre celoso de la ley judía, mosaica, guardaba los requisitos, era irreprensible en cuanto a la ley, lo dice la palabra. Así que él tenía celo por esa doctrina que vivía, y eso le había hecho ciego hasta el momento, hasta el punto de que no había visto la gracia de Dios en su vida. Y la gracia de Dios para la vida de él y para nuestra vida es Jesucristo, que se manifestó a los hombres. ¿Y por qué? Porque Él viene a salvar lo que se ha perdido. Cristo vino a ello, y no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por gracia de Dios en nosotros. Un regalo inmerecido que nos da, nos perdona, nos da salvación. Pero es necesario recibir ese llamado divino y no ser rebeldes al llamado celestial, porque antes de que se lea este texto de Hechos 26, 19, donde está Pablo diciendo que él no fue rebelde a la visión celestial, a los textos anteriores nos relatan que él iba a Damasco, o él está contando lo que le pasó en Hechos 9, está ya como predicador, diciéndole al rey Agripa, mostrándole la visión que tuvo celestial, al encuentro que tuvo con Jesucristo, y lo cual él dice que el Señor le aparece y lo llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo cual él responde y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La palabra nos muestra que el Señor le da la dirección, le dice que haga, o lo empieza a guiar, y la determinación está de que él no fue rebelde a la visión celestial. Hoy domingo yo he estado compartiendo, ya prediqué en la mañana sobre este tema, y también hoy en la tarde, entre 1 hora, tal vez aproximadamente, en 1 hora, estaré nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Y ahorita quiero compartir este video por mi canal de YouTube para que muchos sean bendecidos, y mi intención es que reflexionemos a no ser rebeldes al llamado celestial, el llamado de Dios, porque Dios te ha hablado, nos ha hablado de muchas maneras, dice Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado a nosotros tiempos de muchas maneras, por medio de los profetas, a nuestros padres en los tiempos pasados, también en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Alguien tal vez dice que Dios no le ha hablado, que Dios no le habla. Es usted, a veces nosotros, todos los que no escuchamos a Dios, pero de que habla, habla. Pero hay veces tú has sentido el llamado de Dios a tener una vida diferente, a cambiar tu vida, a arrepentirse, a dejar tu mundanalidad, tu pecado. Pero la rebeldía a no dejarse instruir, a no aceptar correcciones, a no dejar que Dios te guíe, una de esas bases ha sido porque tienes tu religión. A veces decimos así: yo tengo mi religión, pero yo te invito a que medites. ¿Has sido libre? ¿Tienes una vida íntegra? ¿Vives cabalmente? ¿Compartes bien con tu familia? ¿Tienes tu corazón sano? ¿Eres libre de la mentira, de vicios, del pecado, de la mundanalidad? No sé. ¿Te atraen los ídolos? ¿Te postras ante lo que no es Dios y te parece que es normal? Pues te invito a que te conviertas a Jesucristo, porque cuando te conviertas a Cristo,
el velo se quitará. Empezarás a entender mejor, ahora a tener la mente de Cristo. Pero esa rebeldía al querer tener razón porque mi abuelo me enseñó, porque es la religión que he tenido, muchas veces ese es el argumento que tenemos, nos hace ser rebeldes al llamado de Dios. Y Cristo le dijo algo a los judíos o fariseos en el entonces del ministerio del Señor. Le dice: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así, amado amigo, no sé si puedes caer en cuenta, y ojalá el Señor redarguya tu corazón para que reflexionemos, que a veces somos rebeldes a convertirnos a Dios, aceptar su palabra, aprender de Cristo, porque estamos más atados y pegados y amando la tradición. No queremos dejar las tradiciones, o sí porque la religión era de mi abuelo, pero el día que estemos delante de Dios, de verdad, sinceramente, sé que lo sabes, no nos va a defender nuestros antepasados, no nos van a poder defender. Ellos no nos van a premiar porque fuimos fieles a sus creencias, que muchas veces no tienen nada que ver con la Escritura. Más bien es Dios, Jesucristo, que es real, que vino y estuvo en este mundo, que dio la vida por nosotros, que resucitó y vive por los siglos. Él es a quien le vamos a tener que dar cuentas. Y Él nos va a pedir cuentas conforme a su palabra. Y en ese entonces, cuando estemos delante de Él, no vamos a poder decir lo que aquí decimos en vida: yo hago lo que quiera, yo creo en lo que yo quiera creer, yo creo a Dios a mi manera. El día que estemos delante de Dios, tú y yo, Él nos va a pedir cuentas no a mi manera, no como yo he creído, como yo he querido portarme. No, Él nos va a pedir cuenta conforme a su palabra. Cristo lo dijo. Él dijo: ni yo les voy a juzgar, sino mi palabra, la palabra del Señor. Dios nos pediría cuenta por su Escritura, porque Él nos dejó una palabra revelada a nosotros. Y no es que para algunos es manifestada y para otros no. Para todos es la misma palabra. ¿Por qué algunos entonces la interpretan de una manera y otros de otra? Eso tiene que ver con el razonamiento propio de cada uno. Pero hay que dejar esa arrogancia de querer de que Dios se someta a lo que yo creo, o que yo tengo que orar y ponerme en ayuno, oración para tener revelación de un texto de la Escritura. Yo lo que tengo que hacer es someterme a Dios y creer a lo que está escrito, porque Él reveló su palabra para todos. El buscar a Dios, claro, en ayuno, en oración, tiene que ver con rendirnos a Dios, negarnos a nosotros mismos, buscar su presencia, y eso va a hacer que crezcamos espiritualmente. Pero eso no va a ser para ser elegidos, como que bueno, a ti, como que Dios diga: a ti te di la palabra y te la enseñé, y a otros no. No, Dios reveló su bendita palabra, su evangelio, las buenas nuevas, absolutamente para todos. Tanto que el Señor dijo: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, las revelaste a los niños. No es difícil entender la palabra. Lo que humanamente nos queda a veces complicado es rendir nuestra vida a Dios, decirle: Dios, yo estoy equivocado. No es la tradición que yo he llevado, la palabra no me dice nada de ello. No es como mi mente ha tratado de creer. Voy a doblegar mi vida y voy a creer a lo que Dios me está diciendo, voy a aceptar su llamado y no voy a ser más rebelde a su llamado celestial o a su llamado divino. Eso es humildad, reconocer que necesitamos de Dios. La palabra dice que los humildes busquen a Dios, de verdad, porque hay veces creemos que no necesitamos, que ya no la sabemos, y pensamos que el ser fiel a tradiciones a Dios le agrada. No. Vemos el llamado de Pablo, que cuando él supo que Dios le estaba diciendo: ¿por qué me persigue a mí? ¿Y a quién perseguía Pablo? Él no estaba diciendo: ¿dónde han visto a ese Jesús que resucitó? Yo quiero ver qué pasó con él. Ese que dicen que resucitó, voy persiguiendo. No, él no decía eso. Él estaba persiguiendo a aquellos hombres y mujeres que hablaban de Jesucristo, que creían que Cristo había resucitado y que predicaban que volvería. Así que, amado, cuando tú estás en contra del cristianismo, juzgas y condenas a siervos y siervas de Dios que predican de Jesucristo, no de cualquier otra creencia, sino de Jesucristo, que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Tú no estás persiguiendo una doctrina, una religión, estás persiguiendo a Cristo mismo.
Pero sin embargo Él dice, ¿por qué me persigues? Y Él se manifiesta para que empecemos a recibir instrucciones. Y Dios se le apareció a Pablo, o a Saulo en el entonces, le dice que lo enviaría a los gentiles para que les abriera los ojos y para que se convirtieran a Dios y fueran libres. Dice que se salieran de la potestad de Satanás y se convirtieran a Dios. El mundo, sin recibir el Evangelio de Jesucristo, lo que está escrito en la palabra, no el Evangelio de hombres, de tradiciones, de legalismo, de reglas, no, de una vida que reconoce que solo Jesús es el Señor, que no hay otro fuera de Él, que es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que esa fe de creer en el Señor hace que tu velo se quite, que tus ojos se abran y salgas de la potestad de Satanás a Dios, te conviertas a Dios y tu vida empezará a ser diferente. Te invito a que experimentes un encuentro con Jesucristo y te darás cuenta que no se trata de tradiciones ni de religiones. Se trata de nacer de nuevo y tener una vida en Cristo Jesús. Hoy la invitación es a no ser rebelde al llamado de Dios, porque muchas veces te sumerges o nos sumergimos en las tradiciones, guardando mandamientos que nunca Dios puso, solo son mandamientos de hombres. Pero el día que vayamos a la palabra, aprendemos de Cristo, entonces Él se convierte en nuestro maestro. Cuando Él se convierte en nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos y sus discípulos lo siguen a Él. Y somos privilegiados de permanecer en su palabra, de conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Dios te bendiga grandemente.